Bien, les indiqué en la parte anterior del programa que vamos a dedicar este bloque de forma detallada a hablar sobre esta fecha del 7 de noviembre, que es el del vencimiento del TPS. El doctor Héctor Benítez, de la firma BM Legal, está con nosotros. Siempre es un gusto recibirte, abogado. Gracias por Muy estar buenos aquí. días, Carlos. ¿Cómo estás? Y además, en un momento donde la gente está entrando en un nivel de desesperación. Y esto tiene dos razones. Una, por supuesto, está en peligro su estatus migratorio. Y si encima le estás diciendo en el oído, te van a deportar, te van a deportar, te van a deportar. O sea, yo creo que hay gente que no durmió anoche y que no ha dormido. Sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que hay que ser en este momento absolutamente ponderado y comenzar a darle a la gente. Yo, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, y me disculpa que te haga una introducción tan larga. Yo, por ejemplo, hoy vi en Univisión por primera vez una nota que le dice a la gente lo que tiene que hacer y no que lo asusta o que llama al abogado corporativo, que de migración sabrá lo que puede saber, generalidades como un buen abogado, pero que no tiene el detalle para que diga te van a deportar mañana. La reportera dijo, la recomendación es que busque a su abogado de confianza para que le dé las opciones. Y yo creo que eso fue una recomendación adecuada. Estamos a 7 de noviembre. Fíjate bien, Carlos. La gente, de alguna manera, tiene que retomar aquel momento en el que tomó la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos, donde no existía la figura del TPS, por lo menos no atribuida para los venezolanos. La gran masa de venezolanos obviamente fueron llegando de manera graneada a lo largo de los años, pero llegaron a partir del año 2014 hasta más o menos el año 2020. ¿Okay? Que no existía, que no existía, el TPS. No existía el TPS. Ahí es donde está el grueso de venezolanos que llegaron. Y todo ese grueso de venezolanos en ese momento llegaron con una determinación clara de transitar hacia una regularización de su estatus migratorio de forma adecuada. Llegaron muchos de ellos en el momento, la herramienta que tuvieron fue la presentación de una solicitud de asilo, otros presentaron visas de estudiantes, otras con visas de trabajo, otras con inversiones, cada quien con su realidad, pero con una determinación clara, que era poder llegar a una solución migratoria y no estaba en el escenario planteado bajo ninguna circunstancia el TPS. Usted todavía puede lograr perfectamente ese objetivo. El hecho de que el TPS esté terminando hoy no quiere decir que automáticamente usted quede desamparado. Hay personas que tienen procesos de asilos pendientes, hay personas que tienen procesos de ajustes de estatus y una gran masa de esas personas, incluso estando en procesos de asilos y muchos de ellos estando hasta en procesos de corte de inmigración, pueden llevar en paralelo otro tipo de procesos que les permitan de alguna forma bypassear, como dicen acá, o tratar de evadir las consecuencias que pudieran llegar a tener de un asilo que tal vez no tenga la fortaleza que ustedes están esperando o que se enfrente probablemente a esta tendencia un poco dura que tiene que ver con respecto a esto. Y hay formas de hacerlo valer que no son exclusivamente dentro de los Estados Unidos. Hay personas que van a poder hacer ajustes de estatus, hay personas que probablemente tengan que hacer una salida puntual a un proceso consular para recibir su residencia permanente y volver. Hay personas que podrán obtener en esta etapa una visa no inmigrante, pero el punto es que no tenemos que quedarnos inertes, no tenemos que quedarnos inactivos y mucho menos preocupados para poder llegar a la solución que nosotros estamos buscando. Recuerden, refuercen ese espíritu con el que llegaron en el momento en que lo hicieron, que no existía el TPS, y si el TPS vuelve, Dios mediante, como particularmente pienso que va a volver dentro de unos meses, a Dios gracias, maravilloso. Pero si no, igual seguimos con un objetivo específico. Ahora, acaba de decir una verdad el tamaño de una catedral. Si bien es cierto que para el año 2014, que fue cuando empezó a llegar el grueso de venezolanos, no existía el TPS, también yo entiendo la desesperación de la gente porque tampoco existía un riesgo de deportación, porque esta administración ha sido mucho más agresiva en el tema de ubicar a gente que pierda o no tenga estatus migratorio. Y hay que recordar, y qué bueno que hiciste algo de historia, y si tenemos que hacer dos bloques, hacemos dos bloques porque queremos que la gente se lleve una explicación, no que los tranquilice, porque no se trata de tranquilizar y dormirse en los laureles, no, que inmediatamente cambien la dirección. Yo no puedo llegar, voy a poner cualquier dirección, a Kendall por la autopista 826, bueno, me voy al Turnpike, ¿me entiendes? Pero yo no me quedo aquí parado, porque Claro. entonces ahí sí viene el fiscal, que es el deportador, y me saca del camino. Si bien es cierto, no había el TPS, tampoco había una posibilidad de deportación como las que han crecido con esta administración. Recordemos que además lo primero que arrancó fue un DD o un DDE, ¿cómo que se llama eso? El DD, eso lo dictó el presidente Trump en su salida. En su salida, en su salida de la primera el 20 de administración. enero, antes del Sí, señor. día que juramentaron a Biden. Después vinieron todos estos alivios. Ahora bien,
Cuando decimos las opciones, tú dices que el grueso de esas personas, algunos pidieron asilo, otros buscaron visa de trabajo, otros apelaron a gente que ya vivía aquí en los Estados Unidos Sí, señor. y hacen una suerte de petición familiar. ¿Eso de alguna manera les ampara en algún en algún lapso de tiempo, en algún lapso mientras se regularizan? Vamos a hacer un ejercicio mental bastante rápido para que la Ok. gente tenga una idea. Supóngase que usted está con un proceso de asilo pendiente, lo presentó en el 2018, por decir algo. Ese proceso de asilo pendiente probablemente lo puedan llamar a usted a una entrevista dentro de 1 año, 2 años. Y luego de que lo llamen a la entrevista, si usted en la entrevista, esa entrevista no prospera o no la aprueba, lo van a referir a una corte de migración. En ese proceso de corte de migración, la expectativa es que pueda durar por lo menos unos 3 años adicionales. Estamos hablando de que esa persona puede tener un lapso de 5 años. Si usted en ese lapso de 5 años tramita, por ejemplo, un proceso de certificación laboral que toma un promedio de 3 años, usted lo puede ir llevando en paralelo. Y si usted no tiene ninguna causal de inadmisibilidad, entiéndase, entrada ilegal, presencia ilegal, trabajo ilegal, delitos, temas de droga, etcétera, usted puede, en el momento que esté frente a un juez de migración demostrando que es una persona de buena conducta moral, usted le puede pedir una figura llamada salida voluntaria. Ya ha tramitado un proceso de certificación laboral que ha llegado hasta el final prácticamente y que lo que va a estar esperando es una entrevista consular. Esa persona, con una salida voluntaria otorgada por un juez, sale sin sanción migratoria y puede ir a su proceso consular de manera inmediata, entre comillas. Obviamente puede tardar algunos meses, algunas semanas, Te voy a etc. interrumpir, abogado, porque cuando hablamos de un proceso consular, si fuésemos mexicanos, si fuésemos, no sé, hondureños, no tendríamos problemas. El tema está en que en Venezuela no hay consulado, no hay embajada, no hay relaciones. Sí, se va a Colombia. En este caso, la embajada que tiene encargado todo lo que son los procesos de visas inmigrantes está en Colombia. Y la inmensa mayoría, que es una preocupación grande, es el hecho de que si tienen o no tienen el pasaporte vigente. Recordemos que tanto Estados Unidos como Colombia aceptan el pasaporte venezolano expirado hasta 10 años después de su expiración. Y lo que yo veo en consulta es que la inmensa mayoría de las personas todavía están dentro de ese supuesto para poder hacer valer en un trámite consular un pasaporte que también se considere como vigente. Importante que sepan aquellos que durante su periodo de TPS o de parol humanitario han estado trabajando y lo más seguro es que tengan una muy buena relación con su patrono, que entonces comiencen a gestionar la posibilidad de una visa de trabajo o una certificación laboral con su patrono. Sí, Eso señor, posible. es que eso es lo que estamos diciendo, porque una certificación laboral tiene la ventaja o la bondad que no necesitas tener nada extraordinario, basta y sobra con el hecho de que tú tengas o la acreditación académica o de experiencia o de entrenamiento para ocupar una determinada posición, que no tiene que ser una posición de nada del otro mundo. Entonces, la inmensa mayoría de las personas, si insisten de forma adecuada, van a tener el respaldo de sus patronos para poder llevar adelante este tipo de peticiones. Y el que no lo tenga puede optar a una visa de interés nacional que ya hemos hablado tantas veces que no amerita, no necesita ningún patrocinio. No tiene que ser, y no tiene que ser usted un PhD, usted simple y llanamente tiene que tener una serie de características de experiencia y conocimiento de su oficio para que pueda aspirar o para tratar de calificar para una visa de interés nacional. Le voy a pedir que se me quede conmigo un rato más, Claro que sí. abogado, porque vamos a seguir hablando de estos temas. Vaya tomando nota de todo esto y la pregunta que le dejo en el aire. ¿Quiénes son los que en este momento pudieran estar en mayor riesgo? Aquellos que solo dependían del TPS al regreso con el doctor Héctor Benítez. Claro que sí.